Sabiduría Pop presenta. Buenas, buenas, buenas. Otra vez aquí en Sabiduría Pop. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un tema delicioso y para eso vamos a contar con nuestro gran amigo y creador de esta cuenta, Jaino Sabino. Jaino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Cómo estás? Bueno, sí, así como lo acota Gilberto, hoy vamos a estar con David Mesori, vamos a hablar un tema delicioso, sí, porque tiene que ver con comida y a la comida, pues no le puede escapar absolutamente nadie, ¿no? Lo traemos hoy porque queremos descubrir algunas preconcepciones, algunos mitos y también algunas realidades de la gastronomía en general, pero particularmente con la gastronomía italiana. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias ¿Cómo está por la todo? ¿Todo invitación. bien? Todo bien, gracias. Y por aceptar. Bueno, y acotar que es David Jaimes Mesori, Ah, Jaimes. venezolano Jaimes es el apellido. italiano. Sí, venezolano italiano, que lo podrán encontrar en Twitter o en los bajos fondos como Mutnes, el Mutnes. David, de dónde salió eso? Cuéntame. En realidad no es el moodness, sino el moodness. Ah, el Mutnes. Ah, Eso es Démoslo algo que pegado. sí, pocos saben. Bueno, resulta ser que moodness es el gentilicio de la ciudad de Módena, que es la ciudad de donde viene mi familia, en dialecto de Módena. Entonces, ah, ok. vendría siendo como, la traducción sería como el modenés. El El Modenés. modenés. Sí. ¿Y en italiano? Módena, que no sé si saben, es una ciudad que se encuentra en el centro norte de Italia. Y es la ciudad de donde viene la Ferrari, de donde viene Pavarotti, el vinagre balsámico y muchas otras cosas más. Bueno, hay ahora un chef muy famoso que es Massimo Bottura, que es de Módena también. Y una ciudad grande, ya veo que exporta talento, entonces. No, no tanto, tiene como 180.000 habitantes, o sea Ok, que vendría siendo como del tamaño, no sé, probablemente es más pequeña que Mérida. ok, ok, Ujú. ok. David, y Módena está en la parte ya norte, la parte ya de lo que yo no sé cómo es eso en Italia, es la parte rica, Está, la más rico está, arriba, más está, 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 pobre. está en una región que se llama Emilia-Romagna. Y es una región bastante industrial y que, bueno, principalmente en la provincia de Módena, la principal industria es la metalmecánica. Entonces es una región bastante próspera, por así decirlo. Aunque, bueno, probablemente hoy Italia no está viviendo sus días mejores desde el punto de vista de la economía, pero sin embargo, con relación al resto de Italia, es una región bastante próspera. Qué Ok. bueno. Bueno, no, nada, lo que nos trae aquí fue un tuit Polémico. explosivo, gastronómico de El Butnés, que nos Sí, dejó, que nos hablaba de aquellas cosas que comemos que no son lo que parecen ser en nuestra realidad y que sí y que tampoco son en la realidad donde están allá. Hablamos básicamente de la comida, pues, sí, que comemos y que no está preparada como se prepara tradicionalmente en los locales. Por ejemplo, el arroz chino que comemos en exactamente. Venezuela no es el mismo arroz chino que preparan en el resto del planeta. Por Sí, eso En exactamente. China le dicen arroz. yo he escuchado que preparamos arroz chino venezolano. En China se le dicen solo arroz. Comida, se le dice comida. No, bueno, el caso es que naturalmente afuera hay una percepción completamente distinta de lo que es la gastronomía italiana, ¿no? Una percepción que probablemente la gente cuando viaja a Italia, tiene la oportunidad de ir a Italia, se llevan un golpe porque realmente, bueno, primero que nada que en Italia también existen muchas Italias adentro, ¿no? O sea, no existe probablemente un concepto general de país. Hay que recordar también que Italia es una especie de... Italia como nación es relativamente joven, ¿no? Sí, sí, sí. Y antes que eso, Italia era muchos feudos, y entonces, bueno, todos esos feudos son pequeñas naciones que aún en cierto modo existen, ¿no? Existen desde el punto de vista cultural. Al punto que iba es que, bueno, que existen siempre percepciones equivocadas sobre lo que es la cocina italiana en el exterior. Y,
Y bueno, hay muchos platos que han tomado caminos completamente distintos de su origen, ¿no? Y que incluso, aún manteniendo el nombre, por ejemplo, como podría ser la carbonara, la gente tiene una percepción, afuera de Italia, tiene una percepción completamente distinta de lo que es la carbonara en Italia. O lo que le ocurre, por ejemplo, a los argentinos con la pizza. Los argentinos tienen una pizza tan propia, tan propia, tan propia, que cuando van a Italia quedan un poco decepcionados porque en Italia la pizza es no diría en rasgo general, pero probablemente en Nápoli, que es de donde es originaria la pizza tiende al minimalismo, ¿no? Y entonces ellos están acostumbrados a lo contrario y quedan como decepcionados porque el uso de los ingredientes en Italia es un poco más austero. Ya. Entonces, no sé, a veces hay como que divergencias en cuanto a lo que uno cree que es algo y lo que es en realidad. La pasta misma, ¿no? La pasta misma es algo que no nació en Italia, ¿no? Como alimento, tal vez. Mira, lo que pasa es que eso es un tema ya un poco antropológico, ¿no? Y la pasta, a ver, según tengo entendido, la pasta nace paralelamente en distintos lugares. Es decir, la técnica china es distinta a la técnica mediterránea, pero está documentado que incluso mucho antes de Marco Polo, que es Había pasta. lo que Lo que digamos unió los dos que mundos. La leyenda. el lugar común indica a Marco Polo como que fue el que fue a China y trajo la pasta. Eso no es cierto. O sea, está documentado que incluso antes de los romanos ya en la cuenca del Mediterráneo había alimentos parecidos a la pasta. Tampoco es que se necesitaba tanto, ¿no? Porque caemos entonces un poco en la misma diatriba de decir si la arepa es venezolana o es Sí, colombiana, cuando desde México hacia abajo se mezclaba maíz con agua. Y entonces yo creo que la pasta como alimento tiene orígenes distintos y son paralelos. Es decir, aparentemente se desarrolló tanto en Asia como en el Mediterráneo, pero de modo paralelo. claro. De modo paralelo. Sí. Sí, ¿Y lo que cómo se habrá podemos decir, internacionalizado todo esto? sí, lo que podemos concluir es que la arepa es venezolana. Mira, Lo que está seguro. eso es lo que está seguro. Mira, Mira, ajá, sobre la internacionalización de la pasta, mira, eso viene ya de la primera oleada de migrantes italianos Por tierra. no, anterior, a finales del siglo XIX. La primera oleada de migrantes en Italia se da alrededor alrededor de 1890, o sea, cuando Italia todavía era un estado muy joven. Italia se formó, o sea, Italia se unificó alrededor de 1860, 1862. O sea, es decir, todos estos, estos feudos, pequeños reinados, principados, ducados, señoríos que hubo en Italia se terminan de unificar en 1860 aproximadamente. Y la primera gran oleada migratoria se da a finales del siglo XIX, que son los migrantes italianos que salen a Nueva York y a Buenos Aires principalmente, que son dos de los principales centros donde la cocina italiana se hace parte del día a día, pero que con el pasar de las generaciones Se transformó. se transformó por completo. Se transformó por completo. Entonces fue la misma gente la que se llevó las recetas, ¿no? Porque uno podría creer, alguien más joven podría creer que, no sé, que fue influencia por el turismo, que fue influencia del cine, o que fue influencia por otras vías, ¿no? Pero, No, fue siempre forzada, son siempre tipos como la migración venezolana, son este tipo de migraciones masivas un poco forzadas bueno, siempre por guerras, por problemas económicos, por problemas sociales. ¿Qué ocurre? Que cuando todos estos migrantes llegan acá se encuentran con otra variedad de ingredientes, es decir, hay una máxima fundamental de la cocina regional italiana, y es que la cocina regional italiana no va a buscar ingredientes exóticos, o sea, no va a buscar ingredientes que no tienen a la mano. La cocina tradicional italiana se basa en los ingredientes que te ofrece un territorio, el territorio donde yo vivo. okay. Evidentemente, hoy en día tú puedes conseguir en el supermercado un queso que viene de otra región, puedes conseguir un queso que viene de Alemania, puedes conseguir un jamón que viene de otro lado. Antes eso no era posible.
Entonces todos estos migrantes lo que tuvieron fue que adaptarse un poco porque, bueno, la variedad del tomate que ellos conseguían acá no era la misma, porque de repente venían de una región de mar en Italia y fueron a parar a una ciudad de campo en Argentina. Entonces ellos también tuvieron un poco que reaprender a vivir con esas diferencias, ¿no? Es decir, trajeron de repente se venía uno que sabía hacer el queso y entonces ahí recomenzaban. Pero bueno, la variedad de leche no es la misma acá, no, las vacas no comen lo mismo, entonces los productos fueron tomando caminos distintos. Y naturalmente los platos también tomaron caminos distintos, es decir, es prácticamente imposible reproponer un plato a cabalidad en otro sitio, en otro lugar geográfico, por ejemplo, ¿no? Sí, Porque va los, a saber distinto. Aunque porque los tengas un ingredientes no son los mismos. ingrediente, aunque tengas un ingrediente, digamos, natural idéntico, probablemente la tierra en ese lugar, la temperatura, Exacto, sí, hay, todo afecte. hay muchos factores que influyen, muchos, muchos, muchos. Sí. Ok. David, bueno, por tu andar en el mundo, yo sé que estás siempre metido con lo que es la comida. Tuviste una, ¿cómo es que se llama? Una incursión bastante, bueno, no sé si importante, pero bastante pintoresca con la cerveza artesanal, Sí, sí. una clandestina, muy Una buena cerveza que se ella, llamaba, se una llamaba, microcervecería en Caracas, y en el breve tiempo que estuve en Caracas, es decir, yo me fui de Venezuela en el año 2004, regresé como en el 2012 y estuve 2 años en Venezuela. Durante ese tiempo lo que hice fue la cerveza artesanal, ¿no? Pero siempre estuve tanto en Italia como en Venezuela y acá en Chile, que es donde estoy actualmente, siempre estuve vinculado al mundo de la gastronomía. En ¿cierto? Italia, Empezaste con gelato, ¿no? Gelato. ¿Cuál es la diferencia entre helado y gelato? no, bueno, la traducción es la misma, es decir, gelato significa helado. Lo que ocurre es que el gelato italiano tiene métodos de elaboración que son un poco, son distintos, ¿no? Es decir, las máquinas son distintas, las bases con las que se trabajan son distintas, se trabaja también con materia prima de altísima calidad, porque en Italia, por ejemplo, se encuentra las mejores variedades de pistacho, de avellanas. Entonces hay como que un enfoque que va más hacia la calidad, que hacia lo masivo. Es decir, en Italia, por ejemplo, no. Bueno, recientemente, en los últimos años, han empezado apenas a existir cadenas, es decir, franquicias. Existen, pero son muy pocas y no están en todos lados. Es decir, entonces existió siempre como que una especie de territorialidad, ¿no? Es decir, en esta zona tenemos las mejores avellanas, por decir un ejemplo, no sé, en el Piemonte, hay una zona que se llama Lelanghe, que es donde se siembran y se cosechan las avellanas más famosas que al final es la zona también de donde viene la Nutella, por ejemplo. ¿Por qué la Nutella sale de ahí? La Nutella sale de ahí porque, bueno, porque ahí está la producción de avellanas. La avellana. Uh-huh. Pero Entonces, bueno, en la industria del helado, Italia sí compite fuerte, porque, porque hay es que no me acuerdo el nombre, que en Venezuela es Tío Rico, que tiene un corazón, que en Italia se llama Algida. Álgida. Álgida ha comprado muchas heladerías en el Sí, mundo. sí. Sí, 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 o sea, también existe el helado industrial. También existe el helado industrial. Y sí, la álgida, sí. De hecho, cuando uno a veces viaja por distintos países, se encuentra como que el mismo símbolo con otro nombre, ¿no? Ujú. Ahora no recuerdo los otros, pero sí me acuerdo que en Venezuela lo compró Tío Rico. Acá no recuerdo cómo se llama, pero sí, el símbolo es el mismo de álgida. Sí, Sí. también ocurre que, bueno, que en Italia, también siendo el norte una zona bastante industrializada, en Italia no solamente se dio esto de la búsqueda de los ingredientes de calidad, sino también se dio la búsqueda a nivel de ingeniería, ¿no? De ingeniería, entonces se crearon las máquinas de los helados. Eso es un poco más o menos todo un conjunto de cosas que hicieron cuadrar lo que es hoy en día la industria del helado italiana, ¿no? Que es sumamente, sumamente importante.
De hecho, en Italia, por ejemplo, el helado no es considerado un postre, el helado es considerado un alimento. Es decir, una persona puede tranquilamente almorzarse, no digo una copa de helado, pero de repente un pan con helado, que es lo que vendría siendo la brioche o la focaccia, de acuerdo al lugar que se encuentra. También varía de nombre de acuerdo al lugar. En Roma me parece que lo llaman maritozzo. En Italia comen mucho dulce de desayuno, ¿no? De desayuno, sí, sí, es algo que puede parecer un poco extraño para el que no esté acostumbrado, pero por ejemplo la Nutella que yo mencioné hace rato, la Nutella en Italia es un desayuno. ¿Qué otra cosa sería un desayuno? El cornetto. El cornetto que es como una brioche, como una especie de cachito, pero relleno de crema pastelera, de chocolate, entonces es un poco curioso eso, para el que no esté acostumbrado. Sí. ¿Y todo este tema de la heladería y de la gastronomía, lo has estudiado o fue algo que de alguna manera comenzaste a hacer y por allí te fuiste formando? Mira, en la heladería yo caí por casualidad. Caí por casualidad y lo hice mi oficio. Es decir, con el paso de los años me convertí en maestro heladero, ¿no? Trabajé 8 años en una heladería en Parma, que, bueno, que Parma también es uno de los polos gastronómicos más, más importantes de Italia, ¿no? O sea, Parma es una ciudad con mucho renombre a nivel gastronómico. Y bueno, trabajé 8 años en una heladería en Parma. Después, bueno, después tuve otros caminos, ¿no? O sea, recorrí otros caminos, el de la cervecería artesanal, el de la elaboración de embutidos, el de la panadería. Y hoy de nuevo estoy con la heladería, acá en Chile también. Pero la forma de replicarla en Chile no es igual a lo que ocurre en Italia por todo este tema no solo cultural, sino por la maquinaria, o sí se puede Mira, recrear. te cuento que yo estoy trabajando para una heladería italiana, para una de estas pocas franquicias que existen en Italia que se vino para acá. Están en América, ok. Que se vino, de hecho, la de acá, donde yo trabajo, es la única sede que está por ahora en Sudamérica. Ok, o sea que es una cosa Eh, exclusiva. entonces, bueno, ellos trajeron toda la maquinaria y traen la materia prima de Italia. La única diferencia es la leche, porque bueno, la leche no se puede traer de Italia, y la leche en Chile, bueno, tiene características distintas. Y la fruta, porque los helados de fruta se hacen exclusivamente con fruta fresca y fruta del lugar, que la fruta también es distinta, pero sí se logra replicar bastante bien. Es decir, no es igual, Claro, pero, claro. Pero es lo más pero, parecido. pero es lo más parecido que puede, a lo que puede. Y competitivamente es algo viable en términos económicos. O sea, para un consumidor final, este lado va a ser un poco más costoso que un industrial. Es un poco más costoso, pero bueno, no sé, de acuerdo a la estrategia de negocios que armaron ellos, no es tampoco algo inalcanzable. Ya, ya. No es tampoco inalcanzable. Claro, es un poco más costoso que los demás, pero obviamente por la calidad, pues. Claro, claro, estamos hablando de un concepto completamente distinto. Es decir, no es una máquina que tú la aprietas y te sale un helado. Es decir, cosa que yo no desdeño. Es decir, esos helados no son necesariamente malos, pero, pero este helado tiene un trabajo mucho más grande atrás, porque, por Sí, ejemplo, total. por citarte un ejemplo, ellos importan el pistacho, ¿no? Importan la pasta, que es decir, que es la materia prima con la cual se hace el helado de pistacho. Detrás del pistacho hay una filosofía enorme porque el pistacho se siembra cada 2 años y se cosecha cada 2 años en Sicilia. Es un pistacho sumamente costoso que también tiene técnicas de elaboración tradicionales y entonces ellos, bueno, ellos compran el pistacho crudo, lo procesan, lo envasan y lo importan para acá y entonces ese es el pistacho que nosotros trabajamos. Sí. Y entonces, claro, Más adelante vamos a hablar del hilo, pero en ese hilo estaba, me acuerdo, el helado de pistacho, que tú sí, decías algo yo que hablé de fue eso. como tragicómico, que decía que mientras más verde no es pistacho, mientras más marrón sí es pistacho. Sí, exactamente. Lo que ocurre y me causó un poco de gracia porque yo sé que mucha gente me contestó muchas cosas o razonó sobre las cosas que dije. Mucha gente dijo que yo estaba diciendo cosas probablemente no ciertas, otra gente que dijo que hacía lo que a ellos les parecían, lo que les daba la gana. El caso es que en este tema particular del pistacho, probablemente fue uno de los temas con los cuales yo hablé con más propiedad porque, bueno, porque soy maestro heladero.
Yo sé que suena un poco, tal vez un poco pedante decirlo, pero fue uno de los temas con los que hablé con más propiedad. Resulta ser que uno está acostumbrado en el exterior a un helado de pistacho más verde fosforescente, ¿no? Porque es un color más llamativo y es un color que vende. Pero resulta ser que cuando uno encuentra un helado de pistacho con un color muy vivo, es porque tiene colorantes, ¿no? Resulta ser que, por ejemplo, con el pistacho también no es fácil, incluso dentro de Italia, encontrar pistacho a veces de buena calidad. Porque el pistacho de buena calidad es sumamente costoso. Tanto que si una heladería vende solo pistacho, se va a la quiebra. O sea, el buen pistacho dentro de una heladería termina siendo como una especie de servicio público, ¿no? De servicio público que te llama un cliente, pero este cliente tal vez viene con otros 2 o 3 que no lo van a pedir y entonces terminas ganando a la larga. Claro. Pero el buen pistacho, que es el pistacho de Bronte, Bronte es un pequeño poblado en Sicilia, es muy costoso porque tiene técnicas de cultivo y de procesamiento que son realmente, Sí, son como largas, ¿no? sí, son como largas. Eso lo hace costoso también. Y Lo hace macizo. costoso porque de paso también el pistacho en este lugar que se llama Bronte, lo siembran en las laderas del Etna. El Etna es un volcán que está en Claro. Sicilia. Y entonces, bueno, las raíces llegan a tocar la roca volcánica, la tierra, y entonces, bueno, es como que una suma de cosas, ¿no? Sí, ya veo. Entonces les contaba que dentro incluso de Italia a veces no es tan común encontrar el buen pistacho, porque a veces no es tan rentable, ¿no? Claro. Y lo curioso de este tweet en el que yo decía que el buen pistacho tiende al color marrón más que al verde vivo, es eso, ¿no? Porque el buen pistacho es puro y al tostarlo se Queda vuelve, Más marrón. se vuelve más marrón que verde, entonces queda como una especie de verde apagado o de marroncito claro, ¿no? Estamos hablando del helado de pistacho, que Sí. mientras más marrón, mejor. Sí, también hay algunos que son verdes, pero tienen un verde como más apagado. ¿Y Esos por qué también verde? son, Si cuando uno pela el pistacho tiene una cáscara. porque la cascarilla, lo que es verde es la cascarilla, la parte externa. ¿Mm? Y también, y también que el pistacho para el helado hay que tostarlo. Y al tostarlo se vuelve un poco más marroncito. Entonces claro. por eso es que el helado el buen helado de pistacho tiende al marrón. No es que es marrón, pero tiende así como al marrón. ¿Ok? Claro. Un datazo entonces. Sí. Mira, y Solamente, David, solamente que es difícil de encontrar, pero sí, existe. ya veo. O sea que todo lo que comemos, por lo menos en toda América, es una pequeñita estafa, ¿no? O alguna mezcla allí con alguna Mira, base. por lo general el pistacho común que se consigue en América no es italiano. Por lo general es pistacho turco, iraní. Ah, Hay también una variedad de pistacho californiano, entonces por lo general no es italiano. Lo que ocurre es que el pistacho italiano es muy costoso, muy, muy costoso. O sea, hablo de que 1 kilo de pistacho vale alrededor de pistacho de Bronte, vale alrededor de 40 euros. Pistacho siempre ha sido caro, ¿no? El pistacho es caro, sí. Es como el Merey, por ejemplo, también es un poco caro. Pero es por eso, porque tarda mucho en Se cosecha cada 2 años en Italia, cada dos cosechar. años. Cosechar y levantar esa cosecha sin que se Sí, sí, dañe. Todo el sí, sí. proceso fue. También en Italia hay como que altos estándares para el mantenimiento o sea, para el almacenamiento, es como que más higiénico. Por ejemplo, el pistacho turco tiene ese problema. El pistacho turco, por los problemas de almacenamiento, a veces crea como una especie de moho, y ese moho es nocivo para la salud y, bueno, y altera el sabor del producto. Entonces, bueno, son una serie de cosas que hacen que el producto cueste tanto. claro. Está bien. Pero David también había creado estos días, digamos, polémica, porque en Twitter siempre lo que ocurren son o polémicas o buenas noticias o noticias sorprendentes, ¿no? Él por ahí creó hace un tiempo un hilo donde daba como algunas pistas de situaciones que para las personas que no son italianas o que no viven en Italia
Sí. terminan siendo desconcertantes porque nos cambian, nos dan un giro completo a estos platos y a cómo se componen, ¿no? Sí. Recuerdo que una cosa de ellas era con el tema del pepperoni, que es una pizza además tan comercial como Sí. decirte la margarita, porque en todas partes se ve. Y Sí, pareciera que exactamente. entonces en Italia la pizza de pepperoni no existe, o por lo menos no es lo que parece ser. Lo que ocurre es que, bueno, sí, esto es un tema de percepción probablemente de lo que es Italia en el exterior, ¿no? Con el tema del pepperoni ocurre que pepperone, con E al final, en italiano significa pimentón. Ok. No, o sea, es decir, uno dice pepperoni en Italia y es pimentones, o sea, la palabra es el plural de pimentón. Okay. Entonces no se asocia con este especie de chorizo rojizo medio picantoso. En Italia existen variedades similares, solamente que no se conoce con ese nombre, ¿no? ¿Se Y llamarían como entonces? Las que tienen como chorizo, embutido, sí, o en Italia se llamaría salame picante, sería el nombre como general, ¿no? Puede ser que de repente tengan nombres regionales, ¿no? pero no es como una pizza así. O sea, si yo me quiero comer una pizza de pepperoni, allá tengo que pedir una Ajá. pizza de salami, Tienes que pedir una pizza de salame picante. picante. O en algunos lados la llaman pizza a la diavola. Ah, pero ¿Ok? sí la venden, sí la comercializan, sí se hace. Pero no se llama pepperoni. No, ajá, es que primero no se llama pepperoni y luego no es que es particularmente conocida. Es decir, te la pueden preparar o puede estar en el menú, pero no es como una pizza emblemática, por ejemplo. No es, o sea, no es como una margarita, que es como Ok. decir la pizza que uno encuentra en todos lados, o como otras variedades, ¿no? Que son como un poco más conocidas. Puedes encontrarla, pero no la vas a encontrar bajo ese nombre y probablemente tampoco con la misma forma ni la misma distribución. Probablemente la cantidad de salame que se le pueda poner en Italia es menor, porque en Italia en las pizzas tienden como que a minimizar un poco la cantidad de ingredientes. Es decir, en Italia nunca vas a encontrar una pizza con 4 o 5 cosas encima, eso no existe. Es Okay. decir, se tiende principalmente a exaltar pocos productos, pero que estos pocos productos sean de buena calidad. Es decir, por ejemplo, la margarita, uno dice, ah, qué pizza tan aburrida la margarita. Bueno, pero resulta que la margarita en Nápoli tiene una filosofía detrás, es decir, tiene muchísimas horas de fermentación, por lo cual la masa está como más inflada en los bordes y es más ligera. Entonces, uno puede como que comerse una pizza muy grande, se la puede comer sola, cosa que no puede hacer de repente con una pizza comercial, con la cual te comes 2 o 3 pedazos y ya estás hasta el tope porque la pizza es alta, porque la pizza la fermentación no ha sido muy larga, porque tiene mucho queso. En cambio, en Italia se tiende tal vez a disminuir un poco la cantidad de queso, pero resulta que el queso que utilizan es de una variedad particular. Utilizan queso de búfala, queso de muy buena calidad, utilizan una cierta variedad de tomates, entonces que no es ni siquiera necesario hacer en salsa, sino que se le pueden poner directamente crudos a la pizza. Entonces como que se tiende como a hacer algo un poco más minimalista, se tiende yo sé que de repente desde una óptica eh, sudamericana o incluso norteamericana, es raro porque uno está acostumbrado, o sea, en América, a ver cosas con muchos ingredientes, muy abundantes. En cambio, en Italia tienden un poco a sacar un poco cantidad, pero exaltar calidad. Pero es, pero es la Italia la Italia de a pie. No estamos hablando de restaurantes ni de gourmet. No, no, es la Italia de a pie, la que, o sea, el Lo que pasa, ciudadano común que hace ese minimalismo en la comida o yo diría que es en general, porque fíjate algo, la cocina italiana es esencialmente pobre. Es decir, y cuando digo esencialmente pobre, digo que nace con ingredientes que tal vez no son o sea, me estoy refiriendo naturalmente a la cocina casera, ¿no? eso. Que no son tan elaborados, ¿no? Entonces, a veces también se acostumbró un poco a esa austeridad en cuanto
a las raciones, por ejemplo. O sea, la gente puede pensar que en Italia los platos de pasta son muy abundantes, cuando es completamente lo contrario. En Italia los platos de pasta tienden a ser, incluso hoy en día tienden a ser cada vez más pequeños, porque se supone que tú estás como en una seguidilla, ¿no? O sea, tú cuando vas a comer pasta, tú no vas a comer solo pasta. He comentado un poco sobre el tema de las cantidades, ¿no? Entonces es posible que la gente tienda a pensar, porque también hubo como una especie de caricaturización excesiva, incluso dentro del cine italiano Eso es lo que te iba a preguntar. de la posguerra. Hay como una especie de... lo que pasa es que el cine italiano de la posguerra tiende al costumbrismo, ¿no? El costumbrismo es exacerbar un poco las características pintorescas de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, se tendía a hacer este tipo de cosas que hicieron pensar que en Italia, no sé, cuando uno se sienta en la mesa le sirven un plato de pasta de este tamaño y eso no ocurre. Y lo que tú me habías preguntado con respecto a la cocina de a pie y a la cocina gourmet es que tendencialmente la cocina italiana no es gourmet. O sea, tendencialmente la cocina italiana es casera. Ya. ¿Okay? Obviamente, existe una moda reciente más o menos de lugares un poco donde la cocina es un poco más, más gourmet, más elaborada, Claro. con técnicas raras y tal. Pero no es, digamos, el común denominador. O sea, por ejemplo, está el caso de Massimo Bottura. Massimo Bottura es este chef de Módena, muy famoso, tanto que ha sido nombrado varias veces como su restaurante que se llama L'Osteria Francescana, en el cual yo casualmente viví a pocos metros, o sea, viví como a 20, 30 metros. Pero resulta ser que Massimo Bottura es una estrella internacional porque tuvo la visión de crear una especie de nueva cocina italiana, pero resulta ser que él dentro de Módena no es conocido, o sea, es conocido como personaje, pero la gente de Módena No come ahí. no va para allá, porque la gente de Módena no va a gastarse 400 euros en En un una plato que sentada. cueste su casa. En una sentada. Entonces la gente de Módena ya sabe cocinar, ya come con su comida tradicional. Claro, él tiene un enfoque completamente distinto de la cocina tradicional, muy curioso, muy, muy creativo y todo, pero, pero no es la tradición, no es la tradición. Sí, ¿Okay? como nosotros aquí en Venezuela ir a comer donde Moreno. Yo no me voy a comer un asado con él cuando lo hago yo en mi casa. O sea. Más para exportar también. Su misión es, bueno, como chef y como trata de crear una marca, quizás la idea es sacarlo más que venderlo Claro, él. ¿no? Y también que atrae mucho turismo, ¿no? Porque bueno, Claro. el restaurante, la Hostería Francescana es un restaurante pequeñísimo. Tiene solamente 12 mesas, me parece. Ah, súper. Pero posiciona mucho a la ciudad en el mundo, porque la gente va por él, pero se queda por otras cosas, porque también es una ciudad que ofrece otro tipo de cosas, Muy ¿no? atractivo. Es la ciudad de los motores, tiene un centro histórico que también es muy bonito, que es el Duomo, la catedral, la torre, la plaza, son patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, como que es una cosa que te atrae, pero que también posiciona un poco a la ciudad de Módena en el mundo, ¿no? Mira, vamos con otro mito que derribaste. Ujú. La pasta Nápoles. Espagueti Nápoles. Pasta Nápoles. Tú pones Sí, bueno, espaguetis Nápoles. Pero yo como, pasta Nápoles es pasta con salsa de tomate normal, queso, ¿no? exactamente. La gente cree que lo que pasa es que, no sé, probablemente en el exterior se le dio ese nombre. Ese es un nombre completamente que en Italia no se usa, no se usa. Arbitrario. Sí, Creado. probablemente, quién sabe, los napolitanos en Argentina, quién sabe, o en Caracas le pondrían ese nombre y quedó un poco en la memoria colectiva como que pasta con alguna salsa elaborada de tomates es la pasta napolitana. Y eso no es necesariamente cierto. O sea, la pasta con tomate se come un poco en toda Italia, ¿no? Se come un Pasta de poco, todos. Ah, sí, solamente que allá tiene otro nombre, se llama al sugo di pomodoro. Y ok. probablemente sí, en Nápoles seguramente la hace muy bien, ¿no? Porque en Nápoles la cocina casera es muy, muy, muy buena. Pero no está exclusivamente vinculado a la ciudad de Nápoles, por ejemplo. Ok. ¿Ok? Que yo creo que también está no sé si relacionado con el otro tweet de la pasta Boloña, como la llaman.
Es que polémico, pasta Boloña. sí, que en Boloña, que a su vez es una ciudad, es la ciudad vecina de la ciudad de donde es mi familia, que es Módena, o sea, que es una ciudad que yo, digamos, conozco, o sea, la gastronomía de Boloña es la misma de Módena. Tienen una pugna tremenda como estas que ocurren entre todo pueblo vecino Sí, ¿no? sobre la paternidad de los platos y todo eso. Pero resulta que lo que afuera de Italia se conoce como la salsa boloñesa, allá se conoce como ragù a la boloñese. Ay, O sea, pensé que era como salsa. no, allá se le llama ragù, que es una palabra que Pero los trozos de carne son tacos de carne, en ¿no? el, no, en el ragù a la boloñese es molida. La carne es molida, solamente que va combinada entre vaca y cerdo. O sea, tiene un pequeño porcentaje de cerdo también. Ok, La que tú dices que son trozos de carne es el ragù napoletano. ok. Porque también existen en Italia distintas variedades de ragù. Lo que pasa es que probablemente el más famoso afuera de Italia sea el de Boloña. Lo que pasa es que afuera de Italia le agregaron y le quitaron ingredientes que lo hicieron irreconocible. Es decir, una persona de Boloña prueba una salsa boloñesa que hizo un chileno o que hizo un argentino y probablemente te va a decir, no, esto no es. O ¿Qué sea, es esto es esto? otra cosa. No, Esto es otra cosa. y si va a un supermercado venezolano y ve salsa boloñesa en, En en, lata. en Sí, sí, eso, lata, eso ocurre en muchos lados, ¿no? O sea, que venden esos frasquitos ya listos, que son nada más de calentar y poner. Y por lo general, o sea, no voy a decir totalmente, pero por lo general o sea, no tienen nada que ver Deben con lo ser que una es, pasta de tomate con algún ingrediente adicional y ya, con ya. ingredientes adicionales, ingredientes que no van en la receta, porque mira, fíjate, les he hecho un cuento. El ragù a la boloñese es tan dogmático en su preparación. Obviamente que cada casa de familia tiene pequeñas variaciones, pero es tan dogmático en su preparación que en el año 74, si no me equivoco, la Academia de Cocina de Bolonia depositó en la Cámara de Comercio de Bolonia una receta después de haber hecho un estudio enorme, confrontado amas de casa, dueños de restaurante y gente común. Ellos lograron establecer cuál era la receta del ragù a la boloñesa, la receta oficial. Es decir, el ragù a la boloñesa tiene una receta oficial. Obviamente, existen personalizaciones familiares, ¿no? En mi casa como le decir ponemos. la yaca, que la yaca cada día yo le pongo cotufa. Exactamente, como decir la yaca. Existen personalizaciones, solamente que, fíjate, aquí entramos en un terreno importante, que es la conservación del acervo cultural, ¿no? Que en Italia es muy importante, y por eso por eso ocurren este tipo de iniciativas, ¿no? Tomamos una receta, hacemos una investigación, determinamos cuál es realmente la receta original y la depositamos como para que quede en acto, Sí, que cualquier variación que se le haga, o es sea, invento. es invento. Y entonces Sí, hay como una especie de conservación, porque con el paso de las generaciones las cosas cambian, Claro, hay productos que se industrializan, eh, no sé, principalmente con los italianos viviendo en el exterior, ya en la segunda generación son distintos, en la tercera más todavía. Entonces es como que sentar las bases para que las tradiciones reales no se pierdan, ¿no? Y que yo creo que es una cosa que en algún momento habrá que hacerlo también con la cocina venezolana, ¿no? sí. Mira, otro mito que tengo aquí, la salsa Alfredo. La salsa Alfredo es muy famosa en los Estados Unidos principalmente. Sí nace en Italia, pero resulta ser que en Italia es prácticamente desconocida. O sea, No he hecho en, raíces. sí, hay un restaurante famoso que dicen que se inventó ahí, pero resulta ser que es un plato sumamente común. Es decir, es un plato de esos rápidos que uno hace en la casa cuando no tiene tiempo de hacer otras cosas. El tweet tuvo un poco de polémica porque yo dije que
pasta con tweet mantequilla que... el tweet es, o sea, léelo de por sí, se los recomiendo, es hilarante porque es un stand-up comedy leído. O sea, nada más con ponerte la salsa Alfredo. Esta vaina nadie la conoce en Italia. Pasta con mantequilla y queso es comida de enfermo. Sí, bueno, ahí también hubo un poco de polémica porque la gente pensó que yo estaba llamando enfermo a los que comían pasta con mantequilla y queso. En realidad lo que yo quise decir es que la gente en el norte de Italia, principalmente, cuando está enferma, que se siente mal del estómago, come pasta con mantequilla y queso. O sea, algo simple, ¿no? Ah, ok. Algo sencillo. Claro, Algo sencillo porque las otras cosas te pueden caer mal, ¿no? O sea, no puedes comer algo un poco más elaborado temiendo que te caiga mal. No es que es comida de enfermo porque comiste, como no, porque no es que si comes pasta con mantequilla y queso estás mal de la cabeza, ¿no? Sino que simplemente suele ser una comida de algo que come alguien cuando no puede comer otra cosa. El caso es que esta pasta Alfredo en Estados Unidos es más como una crema de leche, ¿no? sí. En Italia, en cambio, es decir, en este restaurante que de donde salió, es solamente pasta con mantequilla y queso. O sea, es revolverla. Tiene su técnica porque hay que como que derretir el queso y todo A los eso. niños. Es una comida como que muy de niño. Es como que muy de niño. Entonces, sí, no sé, tuvo la fortuna de hacerse famosa en Estados Unidos, probablemente con esta primera ola migratoria italiana de Y finales con del siglo pollo, ¿no? XIX. Y que de paso en Estados Unidos la sirven con cualquier cosa, ¿no? Con pollo, Sí, con con pollo. brócoli, Con con brócoli cosas la que... comida también. Sí, por ejemplo, el pollo en Italia nunca se combina con la pasta. Es decir, no existe ningún plato tradicional de cocina italiana, o por lo menos que yo conozca de ninguna región que vaya con pollo. Lo cual Ah, es imagínate. lo cual puede ser sumamente raro porque la gente en Sudamérica, en Venezuela, está acostumbrada a comer eventualmente pasta con pollo, a hacer pastichos de pollo. Claro, ¿Verdad que como, sí? como La bien, lasaña. voy a Ajá, la acotar lo que lasaña. dijo David en su tweet. Dice, o sea, no es que sepa mal, no es que sea maluco, no es que estoy diciendo Exacto. que no se lo No es coman que, o no es que que es no un es- crimen, sino que sencillamente eso no existe en Italia. O sea, vas a pedir eso, no, no te lo van a dar. Exactamente. Sí, o sea, es que digamos, lo que yo intenté hacer con el hilo no era ni siquiera decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, o qué no tiene que hacer, o cómo se come, o cómo no se come, porque al final cada quien hace lo que le parece, y eso está muy bien. Claro. Pero era solamente eh, dar a conocer cómo son las cosas realmente allá. Luego cada quien hace lo que le parece, come lo que le parece. Que eso era lo que me recriminaba mucha gente, ¿no? Yo como me da la gana, y está muy bien. Déjanos soñar, te decía. Déjanos vivir. y está Rompiste muy mi bien, sueño. y es validísimo, ¿no? Porque al final, fíjense una cosa, en el caso venezolano, Venezuela es, o era, no sé si todavía, pero Venezuela era el tercer consumidor mundial de pasta, Imagínate. después de Italia y después de Túnez. Eso quiere decir que la pasta también es un poco venezolana, ¿no? O sea, es decir, la pasta también podría tomar en Venezuela caminos propios. Es decir, dejando de un lado lo que es la tradición italiana, Claro, pero teniendo claro que lo que se va a hacer de ahora en adelante va a ser una especie de fusión o de reinterpretación venezolana del asunto, cosa que es validísimo también. Solamente que hubo mucha gente que se ofendió porque pensaron que yo decía que no tenían que comer cuando no fue eso. En realidad fue simplemente decir, miren, allá es así. claro. Sí, no, y la idea también de que todo eso es comida italiana ha perdurado y probablemente será muy difícil también de quitar del imaginario, ¿no? Sí, Porque sí. todo el mundo dice, bueno, eso es de allá y o me lo vende así la franquicia, los restaurantes, porque todos caen en eso, ¿no? Sí, sí. No es solamente algo casero, sino que nos venden como que todo eso es italiano y uno, o Claro, sea, uno, uno termina, o sea, uno en desconocimiento termina creyéndolo. O sea, a mí me puede pasar lo mismo con la cocina japonesa o con la cocina mexicana. Claro, hoy en día uno que está metido en el tema gastronómico de repente ha investigado un poco más, ve un poco más de documentales y te das cuenta, es que la cocina mexicana no es lo que yo creía que era. La cocina japonesa no es lo que yo creía que era.
Y Claro. son cosas que descubres a veces no solamente yendo al lugar, sino yendo al lugar y que alguien te guíe y te lleve a los lugares donde realmente se come. Porque también en Italia también ocurre. O sea, en las ciudades más turísticas como Florencia, como Roma, también hay trampas cazabobos. Es decir, eh, también hay sitios donde no te van a hacer la preparación como es, o de repente te van a ahorrar sobre algún ingrediente, Comida para o turista, cara pero sencilla, exacto, sin la cara, tradición detrás. exacto, cara, pero con preparaciones tal vez, no sé, de repente los ingredientes tal vez no son fresquísimos, sino que son congelados. Entonces, Claro. también ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Mira, otro mito, David, el cartocho de lomito. Eso sí es bueno, ¿yo? Cartocho Pero yo lomito, el cartocho lomito, mira, el no lo he cartocho visto más lomito nunca. es un plato caraqueño hecho por italianos en Caracas. Es decir, es un plato con una óptica, sí, ok, el que lo inventó era italiano. Ahora no recuerdo el nombre, pero me escribió alguien diciéndome el nombre del dueño del restaurante Il Rugantino, que es un restaurante que yo no sé si todavía está En la en Avenida Caracas, Solano. en la Avenida Solano, al lado del Hotel Tampa. Ese plato se inventó ahí. Imagínate. Ese plato se inventó ahí y después como que se extendió a todos los restaurantes italianos de Venezuela, ¿no? Yo lo comí en Porque el Paraíso. en el Paraíso, Un imagínate. restaurante que está en la avenida, en la Paz, en la avenida Paz, no recuerdo cómo se llama, pero yo, Ajá, donde comí uno de los mejores fue ahí. Bueno, porque a mí me gusta mucho la carne, más por el sí. lomito que por la pasta, pero todo ese es el que viene envuelto, ¿no? Como en un papel, Que viene envuelto como en un papel aluminio. Bueno, el resulta papel ser que, plateado, papel aluminio. Sí, sí, sí. exacto, No, En Italia cartoccio es un tipo de cocción. Es un tipo de cocción que es esta cocción que tú envuelves algo en papel encerado o en papel aluminio. Por lo general se utiliza para el pescado. También se puede utilizar para pastas, pero no es muy común. Entonces yo creo que el cartoccio, ellos hacen el lomito aparte, Ujú. terminan de cocinar la pasta, o sea, ellos arrancan a cocinar la pasta en agua, después le ajá. agregan su crema o su queso y la terminan de cocinar como al horno Sí, dentro de como de esta, esta olla a presión, porque al final está exacto, todo. se hace como una especie de ollita de aluminio con el papel, ¿no? Ah, ok. Después la presentan junta y te la abren y tú tienes ahí tu sorpresa. Resulta ser que esto es un plato que en Italia no lo consigues, es decir, no existe. Es un plato probablemente con una mentalidad italiana, porque también hay que tener en consideración esto, o sea, eh, la, uno de los ingredientes fundamentales de la cocina italiana es la mentalidad con que se trabajan las cosas. Es decir, ¿qué tengo a la mano? ¿Qué me ofrece el territorio donde estoy? Yo lo trabajo con una mentalidad italiana. ¿Qué se haría, no sé, en la ciudad donde vivo? ¿Qué haría mi mamá? ¿Qué haría mi abuela? O sea, es decir, ya tú, Claro, entonces tú combinas los ingredientes de acuerdo. Entonces es un plato que se hizo probablemente con una mentalidad italiana, pero no nació en Italia. No nació en Italia. Se hizo muy popular en Venezuela, pero no es un plato que uno vaya a un restaurante, no sé, en Torino, en Roma, en Venecia, Bolonia, y lo vayas a encontrar. No, y en ningún otro lado, porque en Panamá no se Ni en, encuentra. Yo vivo en ni en ningún Panamá y otro no, lado. Ni en no se ningún otro encuentra. lado, exacto. Pensaba que eso era algo por otro el mito, nombre. Sí, sí. Es un ensalada César. plato. La ensalada César. La ensalada César es un. Tengo entendido que va por el mismo camino del cartoccio lomito, es decir, la inventó un italiano, pero fuera de Italia. Y tengo entendido que fue en Tijuana. Tijuana. En Tijuana. Imagínate. Entonces, bueno, hizo esta especie de ensalada con crutones y con una vinagreta y lechuga. Ensalada que no está mal, no, a mí me gusta, Y no no, existe entonces en Italia. pero en Italia no existe, no se encuentra, no la ves nunca. La ensalada César yo creo que es la ensalada más estafa, o no es tan estafa, es la que más le sacan dinero en un restaurante porque es algo lo más Eso. sencillo de hacer y lo más Es caro, sencillita. Y la cobran y te como si lo fuera cobran oro. como carne en Sí, vara. exactamente. Bueno, Te le y aquí ponen hay pollo, otra, te le ponen aquí le pollo. están poniendo pollo, le ponen una pechuga de pollo. Ah, sí, cierto. En Ah, Venezuela, y creo que en Estados Unidos también le ponen pollo. Sí, Sí, en Panamá también le ponen pollo. también le ponen ah, pollo sí. en Panamá. Trocitos de pollo le ponen. Sí, la Mira, ofrecen sola o con pollo. otro mito, David, la focaccia. Mm. Sí, bueno, resulta que la focaccia, ustedes que han ido a restaurantes italianos afuera de Italia,
Recuerdan que a veces le ponen como una cestica, ¿no? Con estos pedacitos de que parece como pizza, ¿no? Como Como pizza con, pizza, sin salsa, con sin mantequilla. salsa, que puede ser con aceite de oliva, de repente orégano y parmesano, puede ser, ¿no? Eso. Bueno, resulta que en Italia, bueno, hay dos variedades principales de focaccia, que es la focaccia ligure, que es una, y la focaccia pugliese. La focaccia ligure es un pan alto, es un pan grueso, es como de este grosor. A veces se le ponen topping arriba, puede haber de cebolla, puede haber de papas, puede haber quien le ponga tomate, hay quien le pone romero en la masa, pero por lo general es un pan así como plano, pero grueso, ¿no? Y Ujú. muchas veces se abre a la mitad y se rellena incluso. Entonces te la venden con, no sé, con mortadela, con queso, con jamón, No es, o sea, a veces, la mayoría de las veces también viene sola, ¿no? Se come como aperitivo, pero suele ser un pan alto, no aplanado como en las pizzerías que uno ve fuera de Italia. La focaccia pugliese, en cambio, tiene otros ingredientes. La focaccia pugliese lo que pasa es que lleva también sémola, lleva harina, lleva sémola, lleva papa, digo, dentro de la masa. Y arriba se le ponen tomates, aceitunas, orégano. Y por lo general se come sola, ¿no? Es como que una especie de comida, lo que en Italia se llamaría comida de paseo. Es Una decir, meriendita. como una meriendita, una bala fría, lo que en Venezuela sería como una bala fría, ¿no? De esas cosas que voy caminando por la calle y vi la focaccería y me llevé un pedazo y me lo voy comiendo en la calle porque no tengo tiempo para otra cosa o porque, no sé, o porque estoy paseando y entonces quiero, Sí, quiero sí. seguir paseando y no tengo tiempo de sentarme en un restaurante, sino que quiero comer algo así como que al vuelo, ¿no? Entonces no acompaña las pastas entonces. No es Mm, algo que, No, 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 difícilmente, difícilmente. O según. sea, por lo general lo puedes encontrar en aperitivos, no sé. El aperitivo también, lo que pasa es que el aperitivo es como una especie de rito en Italia, ¿no? El aperitivo en Italia muchas veces sustituye a la cena. El aperitivo es este encuentro, post-oficina que se suele hacer en las grandes ciudades, principalmente, ¿no? Como Milán, Torino, Milano, Torino. Entonces la gente suele salir de la oficina a tomar el aperitivo. El aperitivo es que te tomas no sé, puede ser un vino Aperol. blanco, puede ser un Aperol, puede ser otro licor, pero hay también una especie de buffet. O sea, tienes como que cuando tú entras al local, sueles pagar dos tragos y tienes acceso a un buffet, ¿no? Buffet de pequeñas cosas, entre ellas la focaccia. Ok, ok, ok. Pedacitos de focaccia, aceitunas, no sé, quesos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde normalmente se ve la focaccia. Entiendo, entiendo. Está bueno, está bueno, está bueno. Sí, no, no, y el tiempo es implacable. Aquí no nos da tanto por conversar y el tiempo, bueno, Eso, no, sí, no, es implacable. No, es que el tema Y gastronómico además es larguísimo, ¿no? Aquí sí, uno sí. podría estar días completos hablando de todos estos fenómenos de cosas que comemos y que No, no, y y más, que no, y más, comemos y no. y más cuando en Italia todo, o sea, en Italia todo este tipo de cosas tienen como que una historia detrás y la historia es bastante larga, ¿no? Claro, claro, claro. claro, claro. Ujú. Sí, bueno, ya para ir finalizando y redondeando, no, creo que casi toqué todos los puntos Ujú. del tweet, del El hilo. hilo. Igual vamos a dejar el hilo en la Este, descripción para que la gente lo Eso. revise. Vamos a dejar la red social también para que lo visiten y, y le Chévere. comenten, le me alimentan insulten por decirle que o no le, pueden comer esa pasta, Sí, sí. pero no, o le no, digan a David ahí que no, que está mintiendo, que yo estoy ahorita en Italia y estoy aquí en el restaurante y eso es mentira lo que está diciendo. Eso. y que porque yo no puedo comer pasta con diablito y queso rallado, sí, Sí puede, sí Perfecta, puede. perfectamente puede. Solamente que, bueno, allá no lo vas a encontrar. claro, Eso es claro. todo. No, no, de verdad que es interesante. De hecho, yo creo que les mencioné lo del chaguarma, que es turco, y Ujú. la baklava, creo que se llama, que también es turca, y por lo menos en Venezuela creen que es árabe, y así, bueno, y así vamos confundiendo las Sí, lo que cosas. pasa, lo que pasa es que la gente a veces no tiene muy claro que hay una diferencia entre los turcos, los árabes, Sí, Sí, incluso sí, sí. los iraníes, que ya son otro. En Venezuela Entonces, todo el mundo que es asiático le decimos chino y a exacto, todo Oriente Medio y todo, todos son árabes.
Sí, sí. No, Bueno, y y seguro, ellos pensarán que nosotros también somos uno, que Ah, Latinoamérica bueno, somos sí, todos pues, la misma todos somos cosa. mexicanos. no, y seguro Todos como somos dice mexicanos. David, seguro como dice David, alguien en algún momento en Italia o en Francia, saldrá hablando de cosas que no existen en Venezuela, por aquello de que ahora nosotros estamos llevando Sí, llevando gastronomía. nuestra Por ejemplo, gastronomía aquí. está el caso, no sé si ustedes lo vieron, hace como una semana, 10 días, se hizo viral un video de unas chamas en Australia que en un programa estos de MasterChef presentaron una yaca, ¿no? Sí, y la yaca no era la que nosotros comemos. Y la yaca tenía como una especie de topping de cochino con rábanos, con cebollitas, con unas hierbas, ¿no? Y Sí, o sea, la gente por lo general se conmovió, ¿no? Claro, Y está muy creativo lo que hicieron, pero también creo que hay un riesgo en lo que hicieron porque un australiano no conoce una yaca y la va a conocer y cuando la conoce de esa manera, claro. ¿me entiendes? sí, Y puede ser que cuando conozca una yaca, como se presenta una yaca realmente, que no tiene esas cosas arriba, puede ser que quede decepcionado. Entonces, por eso es que hay que a veces tener esa prudencia. hay que tener prudencia porque yo creo que Sumito Esteves también alguna vez hizo referencia a algo similar, ¿no? Que nosotros, o sea, los que vivimos fuera de Venezuela y que estamos dando a conocer las bondades de la cocina venezolana, somos un poco embajadores, Sí, es así, es así. somos un poco embajadores del bien y del mal. Entonces hay que tratar digamos, de no cambiar demasiado las cosas para que la gente no tenga una idea errada de lo que son los platos realmente. Sí, Es así. Ujú. No, y eso creo que es tremendo mensaje, ¿no? Porque seas chileno, panameño, argentino, boliviano, a donde vayas, lleva lo mejor Eso. y quizás adecuadamente la información Sí, o esa claro. O sea, transculturación gastronómica, que es lo primero que llega, porque aparte del acento, claro, lo primero que llega de un claro, inmigrante es la es comida. cómo comes, qué comes, la porque comida. lo que comes me va a decir cómo eres y qué eres, ¿no? Claro. O Entonces, sea, por ejemplo, aquí en Chile la cocina venezolana ha penetrado muchísimo y está y va a ganando cada seguir. vez. Más Sí, seguidores. y realmente está triunfando y le está yendo bien a la cocina venezolana. Sí. Pero bueno, se pide un poco también de responsabilidad En estas en, en, cosas. en estas cosas porque hay que transmitir lo que realmente es, ¿no? Porque yo, Así yo es. espero, quién sabe, nosotros todos anhelamos que en algún momento el país se acomode y en algún momento el país también pueda recibir turismo, ¿no? Y Cuando sería, y vayan sería, no van a, exacto, y cuando vayan no van a Exacto. encontrar esa yaca con exacto. topping de rábano y Exacto. O sea, yo no quisiera ser crítico con estas chamas que hicieron eso, que me pareció muy bien y muy creativo, pero simplemente hay que también hacer como que la acotación. Esto yo lo presenté así porque, bueno, porque claro, mi creatividad me llevó a no sé dónde, a esto. pero usualmente esto en Venezuela no se presenta de esta manera, o usualmente esto en Italia no se presenta de esta manera. Es así, es así. Bueno, yo creo que con esta reflexión podemos Llegamos al cerrar. llegamos al final. Yo creo que si volvemos a tener a David es para hablar de Cobra Kai, porque yo también la vi. Mira, tengo Tiene una su franela de Cobra camisa, y tiene su camisa de Cobra Kai. Kai, y yo también la vi, y bueno, Por ahí está el meme del señor Miyagi así serio, diciendo, ahora todos son Cobra Kai. Ahora todos son de Cobra Kai, todos se pasaron al lado, Metieron el lado le oscuro de metieron la la al lado fuerza. oscuro. Bueno, Bueno, muchachos, muchachos, gracias por todo. cuídense. Gracias. Gracias por todo, David. Nos estamos Bueno, viendo. David, Gracias por la invitación. Hasta luego. Vale. gracias por la invitación y bueno, a todos ustedes los que nos están viendo por YouTube y nos están escuchando también por las plataformas de podcast. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, difundir y ya lo saben, a comer, a A comer. comer. Coman como les dé la Comer. gana, pero cuando llamen algo, llámenlo de la forma correcta. Chao, hasta luego. Que estén Cuídense. bien.